sumisas, guerreras, mujeres de fe, mujeres de la Biblia, sus historias y enseñanzas. Episodio número 14. Jocabed, fuerte y valiente. Amadas hermanas, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres de la Biblia, sus historias y enseñanzas. Hoy vamos a disfrutar la vida de una mujer inteligente, hábil, proactiva y conocedora de la palabra de Dios. Por amar a Dios y conocer las Escrituras, ella no midió esfuerzos para salvar la vida de su hijo. Usted ya sabe de quién estamos hablando. Jocabed es una mujer conocida en la Biblia por haber sido la madre de Moisés, Aarón y Miriam. Su nombre significa El Señor es gloria. Podemos afirmar que ella fue una madre excepcional, aunque fue poco mencionada en la Biblia. Las referencias a su respecto la revelan como una persona significativa en el tema de fe, coraje y confianza en Dios. Jocabed era de la tribu de Leví, nacida en Egipto durante el periodo en que el pueblo de Israel vivió allí. Ella se casó con Amram, su sobrino. Recordemos que en aquella época no había restricciones en relación al matrimonio entre parientes, como podemos notar también en el caso de Abraham y Sara. Entretanto, más tarde ese tipo de matrimonios fue prohibido por la ley mosaica. En el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 8, sugiere que alrededor del año 1990 a 1436 a.C., se levantó un nuevo faraón en Egipto que no conocía a José. Eso significó que no reconoció a los descendientes de José como residentes legítimos de Egipto. Por eso y por medio del gran número de hebreos que se encontraba allí, este faraón los esclavizó para controlarlos. Amadas, vean que la Biblia ni siquiera menciona el nombre de ese faraón. No solo los esclavizó, sino que también ordenó a las parteras matar a los niños que naciesen de madres hebreas. Su plan era acabar con todos los hebreos. Pero las parteras mencionadas en Éxodo capítulo 1 versículo 15 honraron a Dios y desafiaron las órdenes del faraón al permitir que los niños naciesen. La Biblia nos trae ese registro para mostrar que la actitud de ellas fue relevante para los planes de Dios en aquella época. Con todo, Faraón estaba imponiendo su voluntad. Entonces ordenó que los niños fueran ahogados en el río Nilo. La historia de Jocabed tiene ese fondo: el decreto cruel del faraón. El decreto cruel del faraón, que tenía como objetivo exterminar la vida de todos los bebés hebreos, en especial los niños nacidos de madres hebreas. Amadas, ¿logran imaginar cómo Jocabed se sentía? Esclava, embarazada y con el decreto del faraón para exterminar a su hijo y a todos los hijos de los hebreos. Veamos lo que Jocabed hizo en su generación en el Antiguo Testamento, que fue tan especial para ser mencionado en la galería de los héroes de la fe en el Nuevo Testamento. La Biblia relata que cuando Moisés nació, Jocabed, viendo que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Ella quería la seguridad de su hijo. Conocía el decreto del faraón para que el pueblo hebreo no se fortaleciese.
En un momento Jocabed percibió que no conseguiría esconder más a Moisés. Como desobedeció la orden del faraón, ella entendió que estaba colocando la vida de su hijo en riesgo. Entonces, con mucha valentía, ella preparó un cesto de juncos, el cual cubrió con brea, produciendo así un tipo de cesto impermeable, donde colocó a Moisés. Amadas hermanas, ¿qué será que pasaba en la cabeza de esa mujer hebrea cuando preparaba el cesto? Angustia, miedo, dolor, esos u otros sentimientos. Pero todos esos sentimientos eran menores frente a la fe en palabra de Dios y su poder. Sin duda, Dios ayudó a Jocabed a ser valiente y a colocar a su bebé dentro del cesto en el río. Esa actitud de Jocabed fue muy valiente. Su fe y confianza en las promesas de Dios fueron igualmente importantes y notables. Ella confió en Dios para cuidar de su hijo. Amadas, Dios no nos obliga a confiar en Él. Pero cuando no sabemos el final de nuestra historia o cómo resolver un problema, nuestra actitud debe ser mirar a nuestro Dios, a aquel que nos creó y nos formó en el vientre materno. Debemos recordar que Él es el autor y consumador de nuestra fe. La valentía de Jocabed estaba fundada en su fe, en las promesas hechas a Abraham, en que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Cuando esa promesa fue hecha a Abraham por segunda vez, en relación al nacimiento de Isaac, el Señor dejó claro que su pueblo sería peregrino y reducido a esclavitud por 400 años. Pero en la cuarta generación retornarían a la tierra prometida. Como ella era conocedora de las Escrituras, Jocabed percibió que el momento de ver aquel acontecer había llegado, y aún delante de todo esto, usted logra ver cuán importante es conocer las Sagradas Escrituras. Por el hecho de conocer el tiempo del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, Jocabed encontró fuerzas para luchar contra la crueldad de los decretos del faraón con las armas que poseía: su fe y su familia. Amén. Los ojos de Jocabed vieron al recién nacido con los ojos de Dios. Su corazón parecía vibrar en sintonía con el corazón de Dios. Ella tenía necesidad de proteger a su propio hijo, y Dios tenía la necesidad de proveer un libertador para sacar su pueblo de Egipto y llevarlo en seguridad a la tierra prometida. Aleluya. Dios ciertamente oyó la oración de Jocabed, la oyó en secreto y la recompensó. Amadas, ¿por qué el Señor hizo eso? Porque aquella oración era de acuerdo con la voluntad de Dios. Su clamor para salvar a Moisés y libertarlo de la opresión del faraón fue oído en la tierra, por el clamor y aflicción de los hijos de Israel, llegando a Dios en los cielos. Dios se acordó de su promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Ahí Dios vio que había un camino para cumplir su promesa. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, tenemos esa confirmación. El apóstol afirma por ese tiempo: nació Moisés, hermoso a los ojos de Dios. Comprueba que aquel niño perfecto estaba conectado a los planes de Dios, de un modo tan especial. Por causa de la fe y valentía de Jocabed, Dios hizo aparecer a la única persona que podía salvar la vida de aquel niño, la hija del faraón.
En el libro de Éxodo leemos que la hija del faraón descubrió el cesto cuando fue a tomar baño en el río Nilo y tuvo misericordia del niño que lloraba. Al ver al niño, se compadeció de él, aun sabiendo que era un hijo de los hebreos. ¿Quién podría haber hecho esto? La hija del opresor de los hebreos, contra la lógica humana, salvó a aquel niño que más tarde sería el libertador de los hebreos. Ese es nuestro Dios, amadas. Amadas, aquí identificamos más cualidades de esta mujer. Ella era inteligente, hábil, proactiva, más allá de conocer la palabra de Dios. Fue capaz de establecer un plan para salvar a su hijo. Armó una estrategia para salvarlo. Aplicó conocimientos y técnicas de impermeabilización de barcos en el cesto, que preparó para colocar a Moisés con seguridad en el Nilo. Ella también demostró conocer la cultura de los egipcios de su tiempo. Sabía de la rutina de la hija del faraón. Eso fue algo determinante para el cumplimiento de los planes de Dios para salvar a su pueblo. Miriam, hermana de Moisés, instruida por su madre, se había quedado observando qué pasaría con su hermano al ser colocado en el río, y cuando vio que la hija del faraón había levantado al niño, ella se aproximó y se ofreció para buscar una niñera entre las hebreas que pudieran criar a Moisés. Ella fue a buscar a Jocabed, y ésta acabó siendo contratada para criar a su propio hijo, hasta que él creciera. Ustedes vieron cuán bueno fue la valentía de Jocabed y el haber confiado sus cuidados al Señor, por creer que Dios era poderoso para proteger y cuidar a su hijo. Jocabed fue recompensada por él. Con alegría cuidó a su propio hijo. Con seguridad, el acto de amor de esta madre fue un ejemplo de confianza a la providencia y soberanía divina. Esa actitud revolucionaria de Jocabed y Amram cambió el rumbo de la historia de su pueblo. En verdad, Jocabed no podía saber que su bebé, el bebé que ella salvó, un día sería el gran libertador del pueblo hebreo. Pero Dios sí sabía, oh Señor Jesús. Dios sabía, y estaba y siempre estará en control de todo. En el Nuevo Testamento, el autor de la epístola a los Hebreos añade un aspecto importante a los padres de Moisés. Ellos no se quedaron amedrentados con el decreto del rey. Jocabed no se sintió intimidada. Ella podía haber tenido miedo y pensar qué haría Faraón si la hubiera descubierto lo que había hecho para salvar la vida de su hijo. Ella de hecho demostró tener una fe auténtica. Jocabed dio un gran paso de fe. Amadas, es claro que debió haber sentido una profunda tristeza con la separación de su hijo. Y usted, ¿cuándo vio a su hijo partir de su lado para una ciudad lejana, para casarse, para trabajar en otra ciudad? ¿Qué sintió? Aún sintiendo que lo está perdiendo. Crea que el Señor está cuidando de él y de usted antes. Los mejores planes son los de nuestro Señor. Ella fue una madre abnegada. Crió a Moisés sabiendo que él viviría en el palacio durante su vida adulta. Algo maravilloso podemos observar en esta historia de amor y fe. Ella amamantó a su hijo por 2 años y medio. Ella podía hablar de Dios. Ella tuvo un papel importante en la vida de su hijo, colocando en su corazón el amor por su pueblo y por Dios. ¿Usted
¿qué ha hecho por la vida de su hijo? Aunque tenga poca edad, ¿qué tal enseñarle a leer la Biblia todos los días? ¿Qué tal cantar himnos de alabanzas para tu hijo, hija? ¿Qué tal criarlos con la base de las Sagradas Escrituras? Amadas, vamos a tomar el ejemplo de esta mujer y el Señor cuidará de nuestras vidas y de la vida de nuestros hijos y de toda nuestra familia. Amadas, oremos juntas. Amado Señor, estamos agradecidas por ser mujeres que te pertenecen y te sirven. Gracias por ser madres. Gracias por los hijos naturales como espirituales que tú nos diste. Que podamos amarlos, así como tú, Señor, nos amas. Señor amado, enséñanos a educar a nuestros hijos en tus caminos. Queremos invertir tiempo y cuidado a fin de que ellos te amen y también amen tu venida. Señor, te entregamos, Padre, a cada uno de ellos en tus manos, porque creemos que tú tienes lo mejor. Señor Jesús, danos fe y coraje para enfrentar las situaciones que se levantan y la confianza de que es seguro creer en tu cuidado amoroso. Oh Señor Jesús, haznos mujeres activas, valientes y temerosas en medio de una generación corrupta y perversa. Te pedimos todo por amor a ti, oh Señor Jesús. Amén. Amadas hermanas, después de haber aprendido la lección de Jocabet, ¿qué tal reunir a nuestras hermanas, amigas, para conversar y orar sobre la educación de nuestros hijos en casa, en la iglesia y vida secular? Puede iniciar con la siguiente pregunta: ¿para quién estamos criando a nuestros hijos? El objetivo de esta actividad es hacer que ustedes reflexionen sobre la calidad de tiempo que se dedican en la formación espiritual de sus hijos, apuntando a la salvación de la vida de ellos. Para contribuir, lean juntas en casa posteriormente con mucha atención y oración el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Amadas hermanas, hemos llegado al final de esta serie de mujeres de la Biblia, sus historias y enseñanzas. Que el Señor Jesús las guarde y las bendiga. Será hasta el próximo episodio. Bendiciones. Jesús es el Señor.